Buenas tardes o buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos ya en esta tercera semana de Cuaresma. El tiempo va muy deprisa y ya han pasado 2 semanas. En esta Cuaresma que hemos querido tomar a San José como nuestro maestro, como nuestro gran maestro. En este año que el Papa Francisco ha querido regalarnos y que dediquemos a San José. Hemos hablado en la primera semana de San José como ese hombre de fe y de oración, y hablábamos de los salmos. En la segunda semana hemos hablado de San José como ese hombre justo y misericordioso. En esta semana, en la tercera semana, vamos a hablar de San José como el padre, el custodio de la familia, de la Sagrada Familia. Y vamos a hablar, por tanto, del valor de la familia para cada uno de nosotros, después de que aprendamos lo que San José nos tiene que decir sobre esto. Quiero usar para esto parte también unas catequesis que dio el Papa Francisco sobre la familia hace algunos años, y donde nos hablaba de cada uno de los roles de la familia. Es cierto que de San José no tenemos muchos datos, pero sabemos que como familia deberían vivir lo que nosotros en familia vivimos. Es decir, no imaginemos que la vida de San José, que la vida de María y que la vida de José fue una vida especial, fue una vida normal como nosotros. En la familia donde había días normales, el trabajo, la comida, la dedicación a la casa, la educación de Jesús, donde había las visitas a las familias donde había el quizás ayudar a una persona, la vida normal que podemos nosotros llevar en nuestro hogar. Y por lo tanto, también podían tener ellos, por supuesto, las dificultades que podemos experimentar tú y yo en nuestra vida ordinaria. San José fue el padre adoptivo de Jesús. Y es muy importante la figura de un padre. Fíjate que Dios quiso que estuviera San José. Dios pudiera haber dicho, la Santísima Virgen ha concebido por obra del Espíritu Santo y no necesita un padre. Puede ella, como madre soltera, llevar adelante su vida y la educación de Jesús. Y sin embargo, no. Él quiso a San José, quiso que hubiera un padre adoptivo. Y la figura del padre es muy importante en nuestras familias. Vamos a aprender de San José, vamos a ver la figura del padre. En muchos casos, hemos quizás pasado de pensar en un padre como una figura autoritaria, una figura quizás abusiva, a donde quizás hoy lo más común que vemos es que la figura del padre es alguien que está ausente. En nuestra sociedad del día de hoy, en nuestra cultura del día de hoy, quizás los padres no están presentes. Hablando ahora del padre, no solamente de la madre, sino del padre, donde quizás no está presente. Se dedican al trabajo, se dedican a sus propias realizaciones, a sus propios gustos, y quizás son ausentes en la familia. Antiguamente, el padre tenía una labor muy importante. Era la figura autoritaria, ¿verdad? La figura el que mandaba en la familia. Y quizás poco a poco eso se ha ido diluyendo. Y ahora encontramos donde en muchas de nuestras familias, aunque haya un padre físicamente, quizás el padre es ausente realmente. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuándo tú como padre, y hablo especialmente ahora a los padres, a ti, padre de familia, te pregunto, ¿cuándo es la última vez que has tenido el valor y el amor de perder el tiempo con tus hijos? Es decir, de estar quizás sin hacer nada con ellos, de dedicarles el tiempo a lo que ellos quieren, no lo que tú quieres. Quizás cuando eran más pequeños, más chiquitos tus hijos, podías dedicar el tiempo a estar con ellos, a jugar. Pero cuando crecieron, quizás dejaste esto. Yo me encuentro muchas veces con familias que vienen a hablar conmigo. Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que no han hablado, no hablan entre ellos. Se han dado problemas, si hay quizás dificultades, porque no hay diálogo, porque no hay conversación.
Y muchas veces me encuentro con padres o madres de familia que vienen con sus hijos a hablar conmigo aquí en la rectoría y estamos hablando quizás media hora o una hora y me confiesan, padre, hacía años que no éramos capaces de hablar como estamos hablando aquí con usted. Que no hablábamos el uno y el otro de aquellas cosas que nos duelen, de aquellas cosas que nos preocupan, de aquellas cosas que son importantes para nosotros. Hay padres de familia que trabajan por su familia, trabajan muy duro, pero trabajan tanto y tan duro que muchas veces pierden su familia. Y esto es algo que nos puede pasar. Hay padres de familia que por amor a su familia quieren trabajar extra turnos o quieren trabajar 2 trabajos o 3 trabajos. Y está muy bien porque así van a poder proveer más a su familia. Pero si esto hace que nunca vean a su familia, al final acabarán por perder a su familia. Porque son ausentes y porque no están ahí para cuando ellos les necesitan. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros niños son verdaderamente huérfanos y se comportan como tal. Porque un padre o una madre quizás no está ahí, uno o dos o ninguno de los dos. Y hay un vacío, falta algo en el corazón de esos niños y de esas niñas. Falta esa guía, falta ese ejemplo, falta ese educador, pensando ahora en la figura de los padres, que quizás no está ahí para ellos. Es verdad que tú debes ser el compañero de tu hijo, pero también eres el padre de él. Si te comportas solo como un compañero, esto no le hará bien, porque él no solo necesita ver en ti un compañero, él necesita ver en ti un padre. Y un padre, como hemos dicho, es un guía, un padre es un educador. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos. Y eso es lo que Jesús encontró en San José. Cierto, encontró en él un guía, encontró en él un educador, alguien que le enseñó a trabajar, alguien que le enseñó a orar, alguien que le enseñó qué era la vida y cómo había que vivirla. Los jóvenes, hemos dicho, se quedan muchas veces huérfanos, donde no saben qué camino recorrer, donde no saben de qué maestro deben fiarse. Se encuentran huérfanos de ideales que caldeen su corazón, huérfanos de valores y de esperanzas que los sostengan cada día. Y como no encuentran eso, muchas veces los jóvenes llenan su corazón con ídolos, ídolos que les roban el corazón, ídolos que les impulsan a soñar pero con diversiones y placeres prohibidos, ídolos que les muestran otros dioses, el dios dinero, negándoles la verdadera riqueza. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes quieren quizás una mayor confianza, entre comillas, con personas ajenas, externas, incluso personas que no conocen y con las que nunca han hablado, pero que se ven más identificados con esas personas que con el propio padre de familia? También San José tuvo la tentación, podemos decir así, de ser un padre ausente. También él pudiera haber dicho, no acepto mi misión de ser el padre adoptivo. Pudiera haber dicho, dejo sola a María, dado que es su hijo, que ella se las vea solas. Y sin embargo no fue así. San José no cayó ante esa tentación de ser un padre ausente y quiso estar ahí para estar con su hijo Jesús y con su esposa María, para educar. En el libro de los Proverbios encontramos en el capítulo 23, versículo 15, esta frase: Hijo mío, si se hace sabio tu corazón, también mi corazón se alegrará. Me alegraré de todo corazón si tus labios hablan con acierto. No se podría expresar mejor lo que es el orgullo y la emoción de un padre que reconoce haber transmitido al hijo lo que importa de verdad en la vida, que le da al hijo lo que de verdad su hijo necesita. Un padre sabe bien lo que cuesta transmitir los valores y lo que importa a nuestros hijos. En las culturas, hay diferentes culturas sobre el tema de la herencia.
¿verdad? Y hablando ahora de la herencia, pienso en las cosas materiales. En las culturas hispanas, normalmente la herencia va pasando de padres a hijos. Mis abuelitos tenían una casa en el campo y la heredaron los hijos. Y después los hijos o se la dividieron, la casa, o uno se la compró al otro, y esa casa después pasó a los hijos de los hijos, a los nietos de los abuelitos. Y así van pasando la mayoría de las veces en la cultura hispana. La cultura anglosajona es un poco diferente. Aquí la cultura en Estados Unidos es que normalmente los padres no dejan muchas cosas a sus hijos materiales. Los padres suelen dejar las cosas materiales, los abuelitos, a organizaciones, a otras personas, quizás otras organizaciones fuera de la familia, y no tanto a los hijos. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿verdad? Pero creo que hay algo muy importante que podemos y debemos rescatar. Muchas veces quizás estamos muy preocupados de las cosas materiales, y eso se da especialmente entre nosotros, donde quizás hemos tenido una infancia, donde hemos vivido quizás en la pobreza y por eso hemos tenido que emigrar. Y por eso queremos darles a nuestros hijos muchas cosas materiales, muchas cosas que quizás nosotros no pudimos tener. Y eso es bueno. Pero ¿sabes? Lo más importante no son las cosas materiales. El día que tú te vas, le puedes dejar una cuenta muy grande en un banco a tu hijo. Pero si no le has educado en el corazón de él, si no le has educado en los valores, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ese dinero? Malgastarlo, usarlo para el mal. Lo más importante que podemos dejar a nuestros hijos es la verdadera educación, la educación de su corazón, de su alma, en los valores. Y eso es lo que San José le dio a Jesús. Jesús no tuvo grandes posesiones. Vivían pobres en una familia, en una aldea en Nazaret. Y Jesús nunca tuvo grandes cosas, pero tuvo un corazón que había sido preparado por Dios por medio de San José y de la Santísima Virgen. Por eso podemos decir que San José fue ese educador de Jesús. Y viendo cómo vivió su vida Jesús, podemos ver que San José fue un gran educador. El padre, por tanto, que debe estar presente, pero no quiere decir eso que debe controlar todo. Hay veces que el padre debe saber esperar, como el padre del hijo pródigo. Porque el regalo más grande que Dios nos ha dado es la libertad. Y por esa libertad a veces nuestros hijos pueden elegir cosas equivocadas. Como el padre de ese hijo pródigo vio que su hijo había hecho una opción equivocada cuando se fue con todo su dinero y lo malgastó en el pecado. A veces hay que saber esperar, pero saber demostrar que el amor está ahí esperando, que hay siempre ese abrazo para recibir de nuevo al hijo. Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar en el fondo del corazón. Cierto, también el padre debe saber corregir cuando es necesario con firmeza. No es un padre débil, complaciente y sentimental. Se debe saber corregir sin humillar. Se debe también ser ese padre donde se muestra el amor, donde se cura, para poder hacer renacer de nuevo ese hijo caído. El amor, por tanto, se expresa en 3 verbos, vamos a llamar así. Primero, el amor se expresa en estar. ¿Qué quiere decir eso? Es estar ahí, saber y querer estar con nuestros hijos. Quiere decir, más allá de la presencia física, aunque también esta es muy importante, que los hijos no se sientan que están solos. Ser incondicionales y disponibles totalmente. Estar con nuestros hijos. ¿Cuántas veces eso que es lo más básico, el estar, quizás nos falta? En segundo lugar, después de estar, es escuchar. Hay que querer escuchar y saber escuchar. Comprender y acoger. Escuchar lo que me dice y lo que no me dice, pero me quiere decir. Escuchar sin prisas, sin palabras, ideas preconcebidas. Estar abierto a lo inesperado. Porque es más importante escuchar que dar soluciones
rápidas a los problemas. Saber escuchar a un hijo. Y eso implica el saber dejar de un lado mis juicios para escuchar lo que me tiene que decir, para poder escuchar lo que hay en el corazón de mis hijos y de mis hijas. En tercer lugar, el amor es confiar, querer confiar, saber confiar. Y la confianza genera algo estable, sobre lo que se puede construir, porque me doy cuenta de que no estoy yo solo. Confianza es esencial para que los hijos vayan poco a poco tomando las riendas de su propia vida y de esa vida que ellos van a tener por delante sin sus padres. Confiamos, aun sabiendo que muchas veces se equivocarán, y por eso mismo deben saber que confiamos, deben saber que nosotros estamos ahí, confiamos en ellos, les vamos a apoyar en sus decisiones, aunque a veces quizás puedan equivocarse, pero vamos a estar ahí para de nuevo poderles acoger con los brazos abiertos. Es un poco como cuando los niños aprenden a andar. Cuando los niños aprenden a andar, los papás, las mamás saben que más de una vez el hijo se va a caer, pero tiene que aprender y por tanto lo sueltan y estarán siempre ahí atentos para que ojalá no se caiga y si se caiga, lo puedan recoger. Pero tiene que darles esa libertad para que puedan caminar por ellos mismos. Por lo tanto, ese era San José, un padre que amaba, un padre que confiaba, que escuchaba y que estaba allí con Jesús. La familia, la Sagrada Familia, fue una familia como cualquiera de las nuestras, con esas dificultades, con esas quizás diferencias que pudiera haber, pero ellos supieron unir, ellos supieron encontrar lo que cada uno podía dar para añadir a lo que el otro no tenía. Y eso es lo que deben hacer nuestras familias, poder unir. Es cierto que la labor del padre y la labor de la madre, del esposo y de la esposa, son diferentes, pero lo que tenemos que hacer es unir, sumar. No se trata de imponer, no se trata de ver quién es el que más puede, sino de cada uno ofrecer lo que tenemos para poder así dar más. Cada uno tiene una historia diferente, cada uno tiene unos valores diferentes, cada uno quizás viene con diferentes cosas al matrimonio, pero juntos podemos dar lo mejor de nosotros. Si vamos a las primeras páginas de la Biblia, Adán y Eva, la primera pareja, según nos cuenta la Biblia, vemos que entre ellos estaba Dios también en el centro al inicio, pero que pronto, cuando empezó el pecado, empezó la desconfianza. El pecado genera la desconfianza entre Adán y Eva. Y por eso Adán y Eva, después de su pecado, empiezan a acusarse el uno al otro. Bien, el pecado también genera la desconfianza entre los padres y madres de familia. Y de ahí surgen muchas cosas. Surgen el querer imponerme, el machismo, ¿verdad? ¿Qué es el machismo sino el querer imponerme como hombre en la casa? Y me impongo no por amor, sino porque quiero con mis palabras o con mis golpes imponerme. Cuando la única imposición que deberíamos tener es la imposición del amor, porque el amor es el que verdaderamente vence. O el poder, el querer también, esa desconfianza, el querer usar al otro en la familia. Y en ese usar puede ser no solamente el abuso, sino el querer usar a los demás para mi propio interés. El querer usar el cuerpo del otro para mi propio placer. Y ahí es donde se da esa falta de confianza y se da esa falta de estabilidad en tantas de nuestras familias. Pero recordemos que en medio del pecado de Adán y Eva, Dios sigue ahí. Y Dios les cubre de nuevo, les da ese vestido para que vuelvan a confiar el uno en el otro. Dios, que hace esa obra maestra, que es el hombre y la mujer. Recordemos que hace toda la creación y al final crea al hombre y a la mujer. Nos crea a nosotros. Somos esa obra maestra de Dios. Entre los muchos obstáculos que tenemos en nuestras familias, podemos hablar de dos. En primer lugar,
el obstáculo de pensar que todo es provisional. A veces pensamos, estamos en una cultura donde, como dice el Papa Francisco, todo se descarta. Nada vale para siempre. Tengo algo y lo voy a tirar. Tengo un teléfono nuevo, pero sé que pronto voy a tener uno más nuevo, porque pronto va a salir ya el iPhone 17. Y entonces cuando tenga el 16 ya voy a buscar el 17. Y eso nos puede crear en nuestra mentalidad el pensar que todas las cosas pasan. Y a veces eso afecta a nuestras relaciones, en nuestra familia. El pensar que todo es pasajero, que no hay nada estable, que no hay nada duradero. En segundo lugar, otro de los obstáculos puede ser el miedo al fracaso. Es un miedo a fracasar y eso nos paraliza. A veces nos da miedo el educar a nuestros hijos porque tememos que vamos a fracasar y a veces eso nos paraliza. No, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir adelante, no tenemos que tener miedo a equivocarnos, porque cuando hay amor, aunque nos equivoquemos, va a haber aceptación. La vida en la familia, nos dice el Papa Francisco muchas veces, debe estar resumida en 3 palabras, y con esto termino. Las palabras de permiso, gracias y perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que en todas nuestras familias, todos los días, deberíamos pedir permiso. Tener la delicadeza de tener esa actitud no invasora, el pedir las cosas, no el suponer que ahí están para mí. Es el renovar esa confianza y ese respeto en las cosas que están en la familia. El amor, cuanto más íntimo y profundo, más exige el respeto de la libertad del otro. Recordemos que hasta Dios mismo nos pide permiso a nosotros en la libertad. Segunda palabra, gracias. Todos los días deberíamos dar gracias a nuestra familia por tantas cosas que nos da. No suponer que las cosas que nos han dado han sido porque nosotros teníamos ese mérito. No, no, no. Todo lo que se nos da, cuando tu esposo sale a trabajar, cuando regresa, cuando tu esposa ha preparado la comida, cuando te encuentras una casa limpia, una casa agradable, una casa hermosa, cuando tus hijos han hecho algo, todo, siempre deberíamos darle gracias a cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, y la última palabra, es el perdón. Porque también en toda relación humana puede haber a veces motivos de conflicto y a veces podemos quizás llevarnos por ese pecado. Y por eso tenemos que saber pedir perdón. Todos los días, qué hermoso sería que al final de nuestro día nos juntáramos como familia y dedicáramos unos minutos, unos segundos quizás, unos minutos, para poder decir perdón. Quiero pedir perdón por todas las cosas que hoy hice mal, por todas las cosas donde quizás no estuve al nivel de donde debería estar. Es un pequeño examen de conciencia donde podemos pedirle perdón a Dios a los demás y poderle pedir perdón también a Dios. Es normal que en la familia a veces haya roces, porque con los que estoy cercano puede haber dificultades. Con los que estoy lejos es difícil tener dificultades. Y por eso tenemos que saber el tener esa delicadeza para ser humildes y poder pedir el perdón. Nunca terminar un día en la familia sin que podamos hacer las paces. Puede ser que hemos tenido dificultades, puede ser que quizás nos hayamos dejado llevar de nuestro orgullo, del egoísmo, pero nunca irnos a dormir sin paz en nuestro corazón, sin Dios en nuestro corazón. Pidámosle a San José que fue el padre de ese hijo, el padre adoptivo de ese hijo Jesús, que vemos que Él, que educó, que guió a ese hijo, pidámosle a Él que también nos ayude a nosotros, que nos ayude especialmente a todos los padres de nuestra comunidad, para que también ellos se dejen guiar, para que también ellos sean custodios de esa familia que también es sagrada. San José es el custodio de la Sagrada Familia. Nosotros, padres de familia, somos custodios de una familia que es sagrada, porque ha sido dada por Dios. Que así sea.